antes hablabas de que nos falta mejorar en el rebote defensivo, pero que por contra en el ofensivo estamos siendo más de media de la liga. Daniel Vélez logró 6 rebotes ofensivos el pasado partido. ¿Crees que esa sería la solución? ¿Lo veremos más minutos sobre la cancha o se seguirán unas rotaciones más equitativas? Bueno, Dani Apelese y Kyle Rowley, que es quizás lo que tú me estás comparando, pues cada uno tiene sus características, ¿no? Kyle Rowley es, quizás este es el partido que mejor ha estado Dani Apelese en rebote ofensivo, ¿no? Es, porque no estaba trabajando bien eso, poco a poco va mejorando. Todavía Dani, por ejemplo, estuvo muy bien en ese aspecto, estuvo muy bien en condiciones de bloqueo directo, estuvo muy mal en defensa del bloqueo directo. En cambio, Kyle estuvo muy bien en defensa del bloqueo directo. Cuando él estuvo en el campo defendimos bastante mejor el bloqueo directo, pero estuvo mal en otras facetas. Tenemos que conseguir tener un equilibrio, ¿no? Y la suerte que tenemos es que son dos jugadores muy diferentes y que nos pueden dar los dos muchas cosas. Está claro que Dani quizás es más espectacular y es más llamativo. Es un jugador que juega por encima del aro, que salta muchísimo, que hace muchos mates, que tiene más movilidad, pero Kyle Rowley lo necesitamos, nos ayuda mucho, ¿no? El otro día pues se cargó de faltas pronto y eso le hizo perder un poco la confianza en su juego, pero el tiempo que estuvo en la defensa bloque directo nos ayudó. Entonces, bueno, yo creo que Kyle Rowley es mejor de reboteador ofensivo que Dani Apelese, ¿no? Pero creo que Dani puede llegar a ser un gran reboteador ofensivo y estamos trabajando para ello. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos que los dos tengan un gran nivel como estuvieron el día de Burgos. Para nosotros es muy importante que Dani y Kyle jueguen muy bien, porque Dani además tiene un problema que su capacidad de, de alargar su estancia en los partidos es corta, ¿no? Es un jugador que se fatiga rápido y bueno, entonces nos hace falta tener los dos jugadores. Yo si consiguiera que los dos jugaran 20 minutos cada uno a su máximo nivel, el equipo mejoraría mucho, ¿no? Habrá días que uno esté mejor, como el día de Pamplona, que a Dani estuvo bien y juega más, y otros días que le tocará a Kyle porque por situación de partido o porque al final no todos los días estás igual de bien. Esperemos que los dos son muy, muy importantes en la faceta porque son dos buenos jugadores. Y ahora hablando de Jonathan Barreiro, jugador que tiene mucho potencial, hablaba de confianza. ¿Crees que le falta ese punto extra de confianza para lanzarse, tanto a subir el balón, ayudando a Rivero, penetrar más a canasta, ser más agresivo en su juego? Hombre, yo creo que él no puede subir el balón. No puede subir el balón porque no tiene esa capacidad. Él puede jugar en carrera con el balón, eso sí. Además, es una norma que tenemos. Si él recibe si reboteamos defensivamente y él está para poder recibir el balón, que él sea capaz de manejarlo y transportarlo hasta el otro lado del campo, incluso para anotar, porque a campo abierto sí que lo hace muy bien, ¿no? Por ejemplo, Ander Martínez ahí tiene más pruebas. Pero Jonathan Barreiro, evidentemente, es un jugador que su bote para subir el balón, para jugar como manejador, no es una virtud que tiene, no está muy lejos de ello. Ahora mismo, pues bueno, que pueda hacer ese trabajo está Diego Capelán, evidentemente, y bueno, y Jordan Zamora puede tener más habilidad. Pero Barreiro, evidentemente, es un niño de 18 años, ¿no? 18 años que viene de jugar competición junior y Liga EVA en un club como es el Real Madrid, muy protegido, evidentemente, y de ganarlo todo, o sea, de ganar todo en Junior, que no perdió ningún partido el año pasado, y fue campeón de Madrid, campeón de España y campeón de Europa con Junior, y en Liga EVA haciendo un año muy bueno. Pero, como él me comentaba al principio, esto es muy diferente a todo lo que él ha vivido. Esto ya es baloncesto profesional y como os expliqué al principio a los niños, enfrente tienes gente que el dinero es para alimentar a sus hijos, ¿no? Y ahí cambia mucho. Entonces tenemos que tener paciencia, creo que está creciendo muchísimo, creo que su mejora se ve cada día, él pasa por estar más agresivo. Cuando él esté más agresivo se encontrará más cómodo, pero yo creo que el Jonathan Barreiro que vimos al principio al que vemos ahora, yo creo que es un salto abismal. Y evidentemente, como tú has dicho, la confianza para cualquier jugador es clave, ¿no? Y sobre todo para estos chicos tan jóvenes, que es su primera experiencia, el tener confianza y poder gastar tiros. Nosotros les pedimos que se equivoquen. Es lo que le pedimos siempre, ¿no? Que se equivoquen, que no dejen de hacer cosas y que se equivoquen, que ya nos estamos todos para corregir, pero el peor error que pueden tener es no intentar cosas. Y por último, Pedro Rivero, ¿cómo se encuentra físicamente tras la pequeña lesión que tuviera en el pie? Bien, bien, bien. El mayor problema que ha tenido Pedro Rivero ha sido sobre todo bueno, gripe o el virus que cogió, que le hizo estar 4 días sin poder alimentarse y eso le hizo perder peso y estar 4 días en cama con fiebres altas.
Entonces le hizo perder un poquito la buena forma que tenía, ¿no? También es verdad que él, por su forma de entender el baloncesto, es un tío que lo da todo en el campo, en los dos lados, ¿no? Es tío en ataque está claro que es una referencia nuestra muy importante y atrás es un tío que con las limitaciones que puede tener cualquier jugador, pero que se vacía. Otro jugador quizás intentaría descansar atrás. Bueno, vamos a ver, tenemos que ser capaces de quitarle el balón más tiempo, que no tenga que tener, porque al final dependemos mucho de él y le obligamos a tener mucho tiempo el balón en las manos y se ve como el principio del partido está mucho más suelto y a medida que avanza. Estamos en esa evolución, pero evidentemente pues estamos enseñando a la gente a poder jugar sin que Pedro sea el foco de atención prioritario, ¿no? Pero está bien, está muy bien y está entrando muy bien y está fuerte y esperemos que nos dure mucho tiempo.